7 historias escalofriantes de casas poseídas que nunca dijeron hacia dónde vas hoy. En una noche oscura, donde la luna parecía un ojo vigilante, una casa en el vecindario de los olvidados comenzaba a susurrar secretos horrorosos. Las paredes de esa construcción, desgastadas y agrietadas, parecían respirar y en cada respiración, creaban un eco de vidas pasadas atrapadas en un abismo de tragedia. Se cuentan historias de sombras recorriendo pasillos vacíos, de un piano que toca solo la melodía de una canción triste, como si llamara a aquellos que han partido. Todo el que se atrevía a acercarse sentía un escalofrío en la sangre, un frío implacable que helaba el aliento. Los ojos de quienes alguna vez la habitaron parecen seguir a los curiosos, llenos de un fuego desesperado. Algunos juraron escuchar risas de niños en medio de la noche, risas que nunca fueron, risas que cortaban como un cuchillo y dejaban un nudo en la garganta. Estos eran los ecos de la casa, los llantos de un pasado trágico que resonaban en la oscuridad, recordando que nadie estaba realmente solo. En el barrio, los susurros se volvieron gritos cuando una familia decidió mudarse, ignorando las advertencias, con la esperanza de un nuevo comienzo, pero pagarían el precio por esa ignorancia. Cada noche, los vecinos veían luces parpadeantes en las ventanas, sombras danzantes en el jardín. Un anciano, con voz temblorosa, aseguraba que era el alma de una madre perdida, buscando a su hijo que nunca volvió. A otros les causaba tanto miedo que prefirieron cerrar las cortinas y poner música alta para ahogar los lamentos que se deslizaban bajo sus puertas. Aquellos que se atrevieron a cruzar el umbral sentían como el peso de la oscuridad los envolvía, como si el aire mismo se volviera espeso y pesado, un abrazo gélido que pareció decir, aquí no eres bienvenido. ¿Qué secretos guardaba esa casa? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La familia, luego de semanas de extrañas experiencias, decidió hacer una cena. La mesa estaba llena de risas nerviosas, pero algo en el aire cambió. Una copita de cristal cayó y se hizo añicos, un grito ahogado surgió del pecho de la madre que, al mirar hacia el pasillo, vio una figura oscura desaparecer, como un susurro en la noche. Las inquietantes historias se transformaron en realidad. Un niño pequeño que vivía al lado, quien siempre había jugado en su jardín, desapareció sin dejar rastro y un sentimiento abrumador de pánico se apoderó de la ciudad. La casa había comenzado a cobrar su tributo, pero ¿quién sería el próximo? Los días pasaron, y el clima de inquietud en el vecindario se hizo más denso. La familia Brotto, quienes acababan de mudarse a la casa maldita, comenzaban a notar que los ecos de la casa se convertían en una presencia constante. No solo en la oscuridad de la noche, sino también en la luz del día, cuando el sol apenas alcanzaba a calentar los rincones sombríos de su nuevo hogar. La madre, Valeria, no podía quitarse de la mente a su hijo Lucas, el pequeño que había desaparecido. Ella sabía que algo no estaba bien. La casa la observaba, como si supiera sus pensamientos más profundos. Una mañana, Valeria decidió explorar el ático. Nadie había subido durante años, y la intriga la llevó a la vieja y crujiente escalera. A cada peldaño que ascendía, el aire se volvía más frío y espeso. Al llegar arriba, el olor a humedad y polvo la envolvió. Y ahí, en el suelo, encontró un viejo diario, las páginas amarillentas pareciendo gritar en silencio, lee nuestras historias. Temblando, Valeria comenzó a hojearlo. El diario narraba sucesos desgarradores, relatos de niños que nunca más volvieron a ser vistos, de familias que desaparecieron sin rastro, consumidas por la oscuridad. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, pareció hacerse eco en su mente: la casa quiere lo que se le debe. Con cada palabra, un escalofrío la recorrió. Tal vez, los ecos del pasado querían venganza, o redención. En ese preciso instante, un ruido la sacó de su trance, un fuerte golpe proveniente del vestíbulo.
Corrió escaleras abajo y, al asomarse, su corazón se detuvo. La puerta de la cocina estaba abierta de par en par, revelando un jardín que había perdido todo control. En su centro, un muñeco de trapo, destrozado y cubierto de tierra, tenía una mirada vacía y sabia. Era el mismo muñeco que Lucas había perdido días antes. Las sombras danzaban a su alrededor, como si fueran guiadas por algún ser oscuro, invitándola a unirse a ellos. Mientras Valeria se agachaba para recoger el muñeco, se detuvo al escuchar el llanto distante de un niño. El sonido parecía provenir del fondo del jardín, donde las sombras se agrupaban en mayor número. ¿Era Lucas? La desesperación la invadió, pero un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Y si el niño que escuchaba no era su hijo? ¿Y si era un eco de aquellos que habían sucumbido a la seducción de la casa antes que ella? Sin pensarlo, comenzó a avanzar hacia la fuente del llanto, ignorando las advertencias de su propio instinto. A cada paso que daba, las risas infantiles precedían a su avance, mezclándose con el llanto como un canto de sirena. En la penumbra, su corazón latía como un tambor, cada pulsación un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Lo que Valeria no sabía era que la casa había estado esperando. La trampa estaba tendida, todo había sido planeado, y su búsqueda por su hijo la conduciría a un oscuro desenlace. Un grito rompió la atmósfera, un clamor que pareció resonar por todo el vecindario, un grito que claramente decía, no. No entres. Pero la curiosidad, esa terrible curiosidad humana, la llevó a continuar, y así, el umbral de lo desconocido se abrió ante ella. Cuando dio el último paso hacia el jardín, la risa se transformó en un grito ensordecedor. ¿Sería Valeria pronto otra sombra más en la casa, o lograría romper con el ciclo oscuro que la mantenía atrapada? El jardín se convirtió en un laberinto de sombras, donde las plantas retorcidas parecían alargarse hacia ella, como dedos tentadores queriendo atraparla. Valeria, con el muñeco en sus manos, sintió un frío helado que le atravesó el cuerpo. Las risas infantiles se tornaron en ecos susurrantes, entrelazándose en su mente con recuerdos de Lucas, haciéndola titubear. Dio un paso hacia adelante, empujada por una mezcla de miedo y desesperación. «Lucas», gritó. Su voz resonó en la oscuridad, pero no obtuvo respuesta. Solo el llanto persistente, como un lamento que la llamaba a seguir adelante, crudo y desgarrador. El jardín parecía intentar hablar, las hojas susurraban secretos, pero Valeria no podía entender. Una figura se apareció brevemente entre las sombras, un niño de cabello rizado y ojos brillantes. «Mamá», gritó con la voz de Lucas, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Pero cuando intentó acercarse, la figura se desvaneció, dejando solo un rastro de risas lejanas que se transformaron en un eco aterrador. La atmósfera se volvió opresiva, y el aire se llenó de un hedor a putrefacción. Sin embargo, la urgencia por encontrar a su hijo la impulsaba. Ella sabía que no debía estar allí, pero la necesidad de rescatarlo era más fuerte que el instinto de huir. Al avanzar hacia el fondo del jardín, reconoció un pequeño columpio donde tantas veces había jugado Lucas. Ahora, oscilaba lentamente, como si un niño invisible lo empujara. La angustia la envolvió y, cuando giró de nuevo, vio la silueta de un hombre de espaldas, mirando hacia el horizonte. Tendía la mano hacia el columpio y murmuraba palabras incomprensibles. Valeria, temblando, se acercó con cautela, aunque su cuerpo clamaba por alejarse. «¿Quién eres?», preguntó, forzando su voz a atravesar el terror que le invadía. El hombre giró lentamente, y lo que Valeria vio hizo que se le helara la sangre. Su rostro no era humano, en cambio, sus ojos vacíos reflejaban el dolor de una existencia eterna en esa casa. Las facciones estaban distorsionadas, como si cada una de sus penas hablara a través de él. «Ella te necesita», murmuró con una voz profunda y resonante. «Tu amor la alimenta». Valeria retrocedió, horrorizada, comprendiendo que él representaba a aquellos que habían pasado por la misma tragedia. A aquellos que habían sido devorados por la casa, cuyo eco seguía vivo en ella. Pero el hombre no estaba solo, a su alrededor, otras figuras empezaron a aparecer. Eran niños, sus miradas perdidas pero llenas de esperanza. «¿Dónde está Lucas?», gritó Valeria, sintiendo como si su corazón fuera a estallar. Una de las sombras hizo un movimiento hacia ella,
pero fue detenida por una fuerza invisible. Una risa detrás de Valeria la hizo girar, y vio que las sombras a su alrededor comenzaban a cobrar vida, danzando a un ritmo frenético. La risa se convirtió en un grito, una advertencia. No, no vuelvas a mirarlos. El horror se apoderó de Valeria, y una sola idea la atravesó: salir de allí. Con cada segundo que pasaba, el jardín se convertía en un lugar de pesadilla, transformándose oscuramente en un eco de terror. Mientras retrocedía, las sombras tomaban forma, acercándose como serpientes lista para devorarla. Cuando finalmente giró sobre sus talones y comenzó a correr, un grito desesperado la detuvo: «¡Ayúdame!». Era la voz de Lucas. El terror de lo desconocido se mezcló con la esperanza de encontrarlo. Pero, al mirar hacia atrás, vio cómo las sombras se alargaban hacia ella, ansiosas por apresarla y llevarla al abismo. En ese momento, una decisión devastadora la asaltó. Debería regresar a enfrentar a la criatura que se hacía llamar su hijo, arriesgándolo todo por la verdad, o escapar, dejando a Lucas en el oscuro abrazo de la casa. Sus pies vacilaron en el suelo, y el tiempo parecía detenerse. El jardín ahora estaba consumido en gritos y risas frenéticas, atrayéndola con más fuerza que nunca. ¿Cuál sería el costo de su elección? Mientras el susurro del viento parecía burlarse de ella, Valeria enfrentó el abismo. La casa estaba lista para reclamarla, y el grito que escapó de sus labios resonó como un eco profundo, llevándola a una revelación que cambiaría su vida para siempre. Pero lo que no sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba. El terror se apoderó del aire mientras Valeria se debatía entre la decisión de avanzar o retroceder. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonaba en su cabeza como una amenaza. «Mamá». Era Lucas. Su voz, tan familiar y tan transformada por el horror, la llamaba desde el rincón más oscuro del jardín. Pero, ¿era realmente él? Cada sombra parecía tener un rostro, cada eco una memoria cayendo en un abismo insondable. Atrás, las figuras nebulosas se alzaban y danzaban como espectros, abriendo sus brazos hacia ella, intentando alcanzarla. Pero Valeria no podía dejar que la desesperación la convenciera. Si las risas eran la clave para escapar, debía enfrentarse a ellas. Con un grito de desafío, se lanzó hacia adelante, adentrándose en el torbellino de sombras que se cernían a su alrededor. «Lucas», gritó de nuevo, apretando el muñeco, su frágil conexión con su hijo, pero en el fondo sabía que las sombras no son más que mentiras construidas por el dolor. Con cada paso, el aire se volvía más denso, y los murmullos se intensificaban formando un coro de llantos de niños que resonaban en su mente, empujándola al pavor. De repente, el columpio dejó de oscilar. Una imagen familiar apareció ante ella, una niñera rielosa y pálida, que se asemejaba a Marta, la cuidadora de Lucas. Con una sonrisa que helaba la sangre, se acercó a Valeria, sus labios apenas moviéndose. Él ha estado esperando. Su voz flotó en el ambiente, tentadora y espeluznante. «No, no puedo dejarte hacerle esto», gritó Valeria, sintiendo el terror y la rabia confluir en su pecho. La verdad estaba escondida entre las sombras, pero su instinto materno se mantenía firme. Sin embargo, mientras trataba de luchar con la figura de Marta, una corriente oscura parecía succionarla hacia el centro del jardín. Las sombras la rodeaban, sus brazos etéreos intentando atraparla. El eco de una risa infantil resonó entre las plantas, una risa que se transformó rápidamente en una burla cruel. Valeria sintió una oleada de desesperación. Su mente viajaba hacia los momentos que había pasado con Lucas, los días felices en el parque, las tardes leyendo cuentos antes de dormir. Esa conexión era su luz entre tanta oscuridad. «Voy a encontrar a mi hijo», se repitió, tratando de convencer a las sombras que se deslizan a su alrededor de que no podían tenerla, y así, dejó escapar su miedo, dejando que la rabia la impulsara. Con la fuerza de una madre decidida, lanzó el muñeco al columpio. «Si tú lo quieres, entonces también debes enfrentarme», afirmó, lista para desafiar el oscuro poder que amenazaba con consumirla. Las sombras se detuvieron por un instante. Valeria los observaba, sus corazones latiendo en un compás de angustia, mientras una luz tenue comenzaba a emanar del muñeco. Era como si la esencia de su amor por Lucas se proyectara en el aire, iluminando la oscuridad a su alrededor, pero antes de que pudiera reflexionar sobre lo que sucedía,
el jardín comenzó a transformarse. Las sombras, antes tan omnipresentes, se retorcían, retrocediendo ante la luz, envolviéndose en un torbellino de furia y miedo. En ese momento, un grito desgarrador la sorprendió. Era el grito de Marta que se tornó en un eco sin fin. «No puedes hacer esto. Él es mío». La voz de Marta reverberó, al igual que una súplica agonizante. Valeria supo que no era solo su vida la que estaba en juego. La pelea por Lucas se había vuelto una batalla por el alma. Pero la luz del muñeco parecía estar debilitándose, y el jardín estaba a punto de cobrar su petición. Desesperada por retener esa conexión, Valeria se aferró a la esperanza. «Lucas, ¿dónde estás?». Y mientras un grito más resonaba desde el fondo, un rayo de luz surgió del columpio, iluminando por un instante el jardín. Las sombras temblaron, y Valeria sintió que una nueva ola de poder latía en su interior. Pero sería suficiente para romper la maldición que envolvía la casa. El aire vibró con la amenaza de un nuevo peligro. Las sombras se reunían, y lo que vendría podría ser más aterrador que todo lo que había enfrentado hasta ahora. Cuando Valeria enfrentó esa luz intensa, una pregunta crucial se deslizó en su mente: ¿podría confiar en ella para guiarla hasta Lucas, o sería la última trampa en la eterna lucha por su salvación? Valeria sintió como el pulso de la luz aumentaba en intensidad, desafiando a las sombras a retroceder. El aire frío se tornaba cálido a su alrededor, como si el amor de una madre pudiera calentar incluso el rincón más gélido del infierno. Pero su corazón seguía latiendo con miedo a pesar de la claridad que la envolvía. ¿Era aquella luz una promesa de salvación o un señuelo hacia un abismo aún más profundo? Antes que pudiera meditar en esas inquietantes posibilidades, las figuras espectrales comenzaron a dividirse, sus formas cambiantes se arrastraban hacia la luz, intentando sofocarla. Valeria apretó los dientes, enfocando toda su energía en el muñeco que aún resplandecía en sus manos. La risa infantil se convirtió en susurros angustiantes que querían distraerla, romper su enfoque. Las sombras se acercaban, intentando lanzarle recuerdos aterradores, pero ella se mantenía firme. «Lucas», gritó nuevamente, su voz resonando como un eco que atravesó el espacio iluminado. Había esperanza en sus palabras, pero el eco fue respondido solo con un silencio escalofriante. «Hijo, ¿dónde estás?». El columpio, antaño un símbolo de juego y alegría, ahora se transformó en el epicentro de todo. Algo dentro de Valeria supo que la respuesta a su búsqueda se encontraba allí. Con una determinación ardiente, avanzó hacia el columpio, sintiendo la presión de los espectros alrededor intentando arrastrarla hacia atrás. Cada paso que daba era una lucha, cada susurro un intento de confundirla. De repente, algo cambió. La figura de Marta, su niñera familiar, apareció de nuevo ante ella, esta vez sin la sonrisa. Era un rostro de desesperación, de odio y de dolor. «¿Por qué no entiendes, Valeria? La oscuridad te ofrecerá más que lo que puedes imaginar. Él es mío por derecho». La luz del muñeco tembló al escuchar esas palabras, como si los fantasmas sintieran que efectivamente tenían razón. Valeria forzó un paso adelante, sintiendo que una fuerza desconocida quería hacerla dudar. «No. Lucas es mío. Siempre será mío». Fue un grito que resonó en el jardín, un desafío lanzado hacia las sombras. Marta se acercó, su rostro distorsionado por una mezcla de rabia y tristeza. «Deberías estar agradecida por lo que he hecho. He cuidado de él». Valeria sintió que su corazón se rompía un poco más. Recordaba los momentos en que Marta había sido un apoyo, pero eso había cambiado. «Lo que hiciste fue robarlo de mí», siseó Valeria con odio en su voz, mientras la luz del muñeco comenzaba a brillar aún más intensamente. Era una luz que prometía revelaciones. En ese instante, el jardín comenzó a girar. Las sombras se alzaron, danzando en un torbellino de lamentos y dudas, y la figura de Marta se convirtió en una sombra que apenas podía sostener su forma. Con un grito desgarrador, desapareció, mientras el jardín se desmoronaba alrededor de Valeria. Era como si la estructura misma de la realidad estuviera cuestionando su existencia. Las risas infantiles de los fantasmas regresaron, pero esta vez eran diferentes, distorsionadas, burlonas.
Valeria sintió que se hundía en la oscuridad mientras las risas resonaban en su mente, recordándole los momentos felices con Lucas. Cada risa que había creído real ahora se convertía en una marca de dolor, y entonces, en el lapso de un suspiro, la luz del muñeco se mantenía, pero empezaba a desprender sombras propias. Parecía que iba a devorarla. Valeria, pensativa ante lo que sucedía, recordó algo que su madre le había contado sobre el poder de la verdad. Solo la verdad puede liberar, murmuró, mientras se aferraba al muñeco, alineando su miedo con una determinación renovada. En ese instante de claridad, los ecos de las sombras retrocedieron. Las risas se desvanecieron y, en su lugar, surgió un sonido suave, como una melodía familiar. Una voz clara como el agua llegó a sus oídos: «Mamá, ayúdame». Era Lucas. El clamor aumentó, y lo que parecía ser esperanza también se tornó en una trampa. Al darse vuelta, la luz del muñeco intensificándose, Valeria sintió como el suelo temblaba, sus pies atrapados en algo que la llamaba. Sería el camino hacia Lucas o su condenación. Con el columpio girando y el sonido de la voz de su hijo resonando en sus oídos, Valeria supo que el tiempo se estaba agotando. ¿Podía encontrar la verdad que liberaría a Lucas, o sería consumida por las sombras que ahora parecían más cercanas que nunca? La desesperación era palpable, y mientras avanzaba hacia el columpio, una nueva comprensión destellaba en su mente: todo es posible si el amor es verdadero. Sin embargo, un grito helado la sacudió y juntas, las sombras susurraron con fuerza: no tomes el camino del amor, será tu perdición. Y en ese instante, Valeria se detuvo, con una sola pregunta atormentándola: ¿qué clase de amor podría enfrentarse a la oscuridad más profunda? ¿Podría su amor ser la llave? Valeria sintió cómo la presión en su pecho aumentaba a medida que la voz de Lucas se desvanecía en el aire, llevándose consigo cada hilo de esperanza que había conseguido tejer. Las sombras que la rodeaban parecían palpitar con vida propia, una danza macabra que la desafiaba a sucumbir. La luz del muñeco luchaba por mantenerse en pie, como un faro en medio de una tormenta, y ella se aferró a su poder, sin saber exactamente cómo podía utilizarlo. Lucas. La desesperación rasgó sus labios, su eco retumbando por el jardín. Cada grito, cada súplica parecía alimentar a las sombras. Con cada paso hacia el columpio, las imágenes de su hijo la llevaron a momentos de alegría, de risas que ahora parecían burlarse de ella. Recordó la primera vez que Lucas había jugado en ese columpio, su risa brillando como el sol. Pero el pasado no era suficiente, necesitaba más que recuerdos. Necesitaba sacudir la oscuridad que había consumido a Marta y que, ahora, amenazaba con devorarla a ella. De repente, el suelo bajo sus pies se agrietó, una fractura que emergió como una serpiente en el desierto. Sintió la arañita del pánico recorrer su columna. No puedo rendirme, murmuró para sí misma. Fue entonces cuando un susurro, suave como el viento nocturno, llegó a su oído. «Mamá, busca la verdad donde estás, hijo». La voz de Valeria sonó embarrada, el terror floreciendo en su pecho mientras miraba a su alrededor. Era como si la oscuridad se riera de su preocupación, alimentándose de su miedo. La luz del muñeco parecía palidecer, una advertencia que comenzaba a retumbar en su mente: la verdad no siempre es lo que parece. A medida que avanzaba, el jardín se transformó en un lugar extraño, mezclando los recuerdos con amenazas ocultas. La risa de Lucas se convirtió en un eco que retumbaba entre las sombras. «Mamá, ayúdame». Cada palabra le atravesaba el alma, como cuchillos que cortaban el aire helado. Con la necesidad de encontrarlo, un retorcido sentimiento de poder surgió en su interior. Valeria recordó cómo, de niña, se decía que el amor podía vencerlo todo. Pero, ¿era ese amor suficiente para vencer las sombras que la rodeaban? Las ramas del columpio comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible lo invitara a girar. No puedo dejar que esto me consuma», dijo, luchando contra el deseo de cerrar los ojos y rendirse ante el destino que se desplegaba frente a ella. De pronto, una figura emergió de la oscuridad. Era un rostro familiar y distorsionado, perteneciente a Marta, quien balbuceaba palabras incoherentes con lágrimas que parecían mezclarse con ira. «Entrégale tu amor. Él te pertenece». La voz de Marta resonó con una mezcla de desesperación y roce de locura. Valeria sintió una oleada de compasión y miedo. «No, él no es tuyo»,
respondió con un fervor que la sorprendió. Lucas es mi hijo, y lo que tú has hecho no es amor, es egoísmo. Las sombras se revolvieron, chillando y volviéndose violentas ante su afirmación. La vibración de su voz resonó en el aire como un tambor fuerte, y la luz del muñeco comenzó a brillar intensamente, como si respondiera a su resistencia. La realidad misma parecía sostener la respiración. Valeria comprendió que había tocado un punto sensible. La verdad duele, pero también libera, indicó en un grito desafiante, mientras el muñeco brillaba más, proyectando luz en las tinieblas. Pero entonces, una nueva sombra apareció, una figura aún más oscura que las demás, que parecía absorber toda la luz. ¿Crees que puedes desafiarme, Valeria? La voz era grave, casi un eco de múltiples voces entrelazadas, cada una cargada de tristeza y venganza. Con el corazón palpitando, Valeria se enfrentó a la última sombra, sintiendo que estaba al borde de una revelación aterradora. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, con sus palabras punzantes envolviendo su mente, se preguntó, ¿podría realmente enfrentar la verdad, aun sabiendo que podría ser más devastadora que las sombras mismas? ¿Era su amor lo suficientemente fuerte para combatir un horror? ¿Qué podría revelarse en su totalidad? La luz del muñeco tembló en sus manos, iluminando sus dudas. Y en ese instante crítico, se dio cuenta, para salvar a Lucas, deberá enfrentarse al monstruo en el que había estado transformándose su propia realidad. La pregunta giraba en su mente como una melodía oscura: ¿qué secretos oscuros podrían revelarse en el camino hacia la verdad? La sombra, oscura y envolvente, se fue acercando lentamente, como un depredador que acecha a su presa. Valeria sintió que el aire se espesoraba y el miedo la paralizaba. Su corazón latía a 1000 por hora mientras las palabras de la figura la absorbían. Todo lo que has conocido, todo lo que amas, está a punto de desvanecerse. La voz resonó profundamente, como un eco que retumbaba en las paredes de su mente. Con cada palabra, las sombras parecían cobrar más vida, danzando a su alrededor, susurrando mentiras que buscaban agujerear su fortaleza. No me importa lo que digas. Yo lucharé por Lucas, respondió Valeria, aunque su voz se quebraba al pronunciar el nombre de su hijo. La luz del muñeco brilló con más fuerza, siendo el único símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. La figura oscura no retrocedió. ¿Lucharás? Dice. La verdad es un lujo que no podrás permitirte. Míralo bien, Valeria. ¿Vas a sacrificarte por un hijo que ya no existe? La oscuridad se retorcía, y en su movimiento reveló imágenes distorsionadas de Lucas, atrapado, llorando y buscando ayuda, pero su rostro se transformaba en el de Marta, provocando un nudo en el estómago de Valeria. No, 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 gritó, impulsada por el cariño. Pero cada intento de sostener el amor parecía rechazarla, y la sombra se aprovechaba. ¿Acaso no te das cuenta? Lucas no está aquí. Ha sido consumido por los errores de su madre. Solo queda la culpa. Valeria sintió como todo su mundo se truncaba. Las imágenes desgarradoras se repetían en su mente, como un ciclo interminable que parecía querer despojarla de su razón. Él está vivo. Debo encontrarlo. Contestó, con una intensidad que resonaba en sus entrañas. La figura se acercó más, y la temperatura bajó abruptamente. Después de todo, tú eres la que ha estado arrastrando las cadenas de este jardín. Cada lágrima, cada grito hacia el vacío, los has convocado. El amor ha oscurecido tu juicio, dijo, enfatizando las palabras con un tono arrogante. Valeria, aún luchando por mantenerse firme, comprendió que estaba en una batalla ciega. ¿Quién eres tú para juzgarme? No tienes idea del amor que siento. Soy yo quien debe salvarlo. La luz del muñeco estalló, inundando las sombras y revelando un laberinto de caminos en el jardín. No era solo un lugar de dolor, era el epicentro de una verdad esperando a ser revelada. ¿Crees que solo la luz puede salvarte? La oscuridad también tiene su verdad. Y esa verdad puede destruirte a ti y a todo lo que amas, rugió la figura sombría, con una risa desgarradora que resonó en el aire. Pero la risa no la detuvo, los pasos de Valeria se hicieron firmes. No podía rendirse. Tenía que descubrir que había más allá de la oscuridad que la desafiaba. A medida que avanzaba, un nuevo destello de verdad empezó a formarse en su mente.
Recuerdos confusos de momentos vividos, secretos ocultos, promesas de amor que en su búsqueda de luz se volvieron sombras. Valeria sintió el poder de esas verdades fluir por sus venas. Cada paso la acercaba a descubrir lo que realmente había ocurrido, una extraña determinación la invadió, solidificando su convicción. La luz del muñeco creció aún más, pulsando como un corazón, y entre el ruido de las sombras, escuchó otro susurro que atravesaba la oscuridad. Mamá busca en la memoria. Valeria se detuvo, el sudor frío cubriendo su frente. En ese momento, una revelación aterradora se instaló en sus pensamientos. ¿Era Lucas quien la había llamado desde el principio? ¿Y si la clave para salvarlo estaba en su memoria, en lo que había querido olvidar? La sombra la observaba, exultante. ¿Te atreverías a mirar dentro de ti? ¿Lo que encuentres puede ser más terrible de lo que imaginas? ¿Te arriesgarías a descubrirlo?, dijo, con un pulso de burla que desbordaba esencia tenebrosa. Sí, me atreveré, respondió Valeria, sintiendo cómo la luz del muñeco la envolvía. La verdad la guiaba, y mientras se adentraba en su propio jardín de recuerdos manchado de traición, comprendió que la batalla apenas comenzaba. Cerró los ojos, respiró profundo y se preparó para enfrentar su mayor miedo. ¿Podría realmente desvelar la verdad que había estado a punto de perder? Las sombras se agitaron, preparándose para combatir. Y en ese enfrentamiento de luces y sombras, quedó una pregunta latente: ¿qué secretos tan oscuros podrían emerger de su memoria? Valeria abrió los ojos lentamente, sintiendo un vacío en su interior, como si el aire lo hubiera sido todo y ella, nada. El jardín a su alrededor se había transformado, ahora parecía un laberinto de espejos, cada superficie reflejaba fragmentos de su vida, de su amor por Lucas y de las traiciones que nunca se atrevió a enfrentar. Se rascó la cabeza, frustrada. ¿Por dónde empiezo?, se preguntó en voz alta. Las sombras, por su parte, no dieron tregua. Susurraban a su oído, intentando enredar sus pensamientos. A veces la voz de Lucas era clara, otra se difuminaba, como el eco de un recuerdo que ella había reprimido. Recuerda, mamá, se oía más fuerte en momentos de calma. Pero era en esos instantes que las sombras también la buscaban, enredando su mente con dudas. De repente, un escenario claro surgió entre la bruma de sus pensamientos. Valeria vio a Lucas pequeño, corriendo tras un cometa de papel, una risa chispeante más dulce que cualquier melodía. Y luego, la imagen cambió. Era ella gritando, pidiendo socorro mientras una figura oscura tiraba de Lucas. No. Esto no puede estar pasando, murmuró Valeria, ensanchando sus pasos, decidió aventurarse más adentro del laberinto. Necesitaba encontrar la puerta que la llevaría a la verdad. La luz del muñeco brillaba intensamente, iluminando las sombras que la seguían, como si fueran sus propias decisiones que rechazaba enfrentar. En su mente, las visiones comenzaron a arder como un fuego descontrolado, revivió el día fatídico cuando sucedió todo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó la discusión con Marta, el enfrentamiento desagradable que dejó una brecha en su vida. Antes de que pudiera pensar demasiado, los ecos de su voz comenzaron a resonar en su cabeza: tú no entiendes lo que está en juego. No me dejes sola. Esa frase se repetía como un mantra que la empujaba hacia adelante. Distraída por su culpa, no se percató de que las sombras comenzaban a corporizarse, tomando forma de figuras familiares, seres queridos que parecían liberarse de su condena. Mira, Valeria. ¿Es esto lo que quieres?, preguntó una figura espectral que se asemejaba a su madre. ¿Dejarlo todo atrás, vivir atada a tus miedos? No, no, gritó Valeria, las lágrimas brotaron de sus ojos. Se sentía mutilada, atrapada en un vórtice de emociones, entre el amor y el arrepentimiento. Gabinete de recuerdos, allí estaba su madre, Marta, la última vez que vio a Lucas sin sospechar que perdería su risa y brillo en unos cuantos segundos fatales. Para. Valeria se detuvo. Era ahora o nunca. No puedo seguir huyendo de lo que he hecho. Lo que hice fue un error, pero no permitiré que esto me consuma. Lucas necesita que lo busque. Al pronunciar su nombre, la luz del muñeco estalló en una explosión de colores. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero una última figura permanecía frente a ella. Era Lucas,
su pequeño, mirándola con esos grandes ojos llenos de amor. Mamá, ¿por qué no has venido a buscarme? Su expresión la atravesó, Valeria sintió el suelo temblar. Con cada palabra que decía, la sombra pareció rasgarse, los recuerdos despertaban y el laberinto por fin se iluminaba. Pero el eco de la oscuridad no se rendiría tan fácilmente. ¿Quieres salvarlo? Entonces prepárate para lo que encontrarás, se escuchó la voz, distorsionada, resonando por todo el jardín, error tras error, Valeria sabía que el reloj corría. En un instante, los colores vibrantes se tornaron a gris, la figura de Lucas se desvaneció y sus lágrimas empezaron a caer. No. No me dejes otra vez, gritó, mientras sentía que la oscuridad la asfixiaba. Algo se estaba acercando, algo que sentía en lo más profundo de su ser, y entonces, una puerta antigua apareció ante ella, con símbolos que nunca había visto antes. ¿Era esa la salida? ¿El camino hacia la salvación o hacia más sombras? Mientras se acercaba a la puerta, un golpe fuerte resonó detrás de ella, como si las sombras la invitaran a regresar a su pasado, a las decisiones que tanto quería olvidar. ¿Hasta dónde? ¿Llegarías por tu hijo, Valeria? ¿Qué pasará si lo encuentras y resulta ser un error más? La sombra rió, a lo lejos, como si se deleitara con el tormento, cerró los ojos, tomó aire y puso su mano en la puerta. Cuando el frío del metal la tocó, una serie de imágenes la inundaron, el día en que ella decidió apartarse de su familia, el momento en que Marta dejó de confiar en ella. Todo había comenzado con una elección errónea. Pero, ¿y si esa elección estaba conectada con el destino de Lucas? Debo saber la verdad, susurró, mientras giraba la perilla. Y todo a su alrededor se tornó negro. La aventura no había hecho más que comenzar, y ella se encontró al borde de un abismo, sintiendo que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, Valeria se preguntó, ¿sería capaz de afrontar lo que vendría a continuación? La oscuridad se desvaneció lentamente, revelando un nuevo paisaje que parecía un espejo distorsionado de aquella realidad a la que Valeria había estado acostumbrada. Un camino de piedra yacía ante ella, flanqueado por árboles que parecían susurrar secretos mientras se mecían suavemente. Pero Valeria sabía que aquella no era una bienvenida. Era un aviso. Esto no es real, murmuró para sí misma, sintiendo como una punzada de pánico le atravesaba el pecho. A su alrededor, imágenes parpadeaban, ella, en su hogar, riendo con Lucas, luego, el mismo hogar, envuelto en sombras y gritos. Los recuerdos eran como las olas del mar, empujando y tirando de ella, dejándola exhausta, en el fondo de su mente, una voz insistente la llamaba. Valeria, ven, resonaba. Ella sintió el tirón que la impulsaba hacia adelante, hacia el camino de piedra, se obligó a avanzar, cada paso pesado y cargado de vulnerabilidad. A medida que caminaba, un escalofrío recorrió su cuerpo. Tenía la sensación de estar observada, como si las sombras no estuvieran lejos, sino justo detrás de ella, esperando el momento oportuno para atrapar su esencia. De pronto, las sombras tomaron forma. Aparecieron figuras de su pasado, cada una trayendo consigo un peso emocional que la hacía tambalear. Marta se dibujó ante ella, con furia en sus ojos y decepción en su voz. ¿Por qué no viniste antes, Valeria?, preguntó, como un eco persistente de un tiempo que ella había querido olvidar. Marta, yo balbuceó, pero las palabras se quedaron atrapadas. No había excusas que pudieran justificar su decisión de ausentarse. Lucas te necesita. Lo has dejado solo, dijo Marta, mientras su rostro se desvanecía en la neblina. Valeria sintió su corazón romperse de nuevo, la culpa y la desesperación vel en cada rincón de su ser, sin embargo, no era momento de rendirse. Ella apretó los dientes, enfocándose en el camino frente a ella. No puedo detenerme, se dijo, mientras el viento soplaba con fuerza, como si tratara de empujarla hacia atrás. Los árboles comenzaron a inclinarse, formando un arco, guiándola hacia una luz que brotaba a lo lejos. Había una claridad en esa luz que prometía una salida o, al menos, respuestas. Con cada paso, el eco de la risa de Lucas llenaba el aire, una melodía que lo hacía todo valer la pena. Mamá, aquí.
Parecía decir, al llegar a la horizontalidad de la luz, Valeria se encontró ante un viejo altar cubierto de polvo, la superficie marcada por símbolos antiguos que le eran familiares y, al mismo tiempo, extraños. Un corazón latiendo de piedra estaba en el centro, y sentía una atracción magnética hacia él. Esto es importante, pensó, extendiendo la mano temblorosa hacia la roca. En el instante que el frío la tocó, una oleada de visiones la invadió. Imágenes de su vida se apilaron como hojas caídas en otoño, pero había una que se repitió con insistencia, el momento en que ella tomó el camino equivocado. La cara de Lucas, pidiendo ayuda, y su propia decisión de dar la espalda, la luz se intensificó, y las sombras comenzaron a distorsionarse nuevamente. No puedes cambiar el pasado, susurró la voz distorsionada, burlándose de su angustia. No debo dejarme vencer, gritó Valeria, vapor de determinación brotando en su pecho. Tengo que luchar. Con un nuevo ímpetu de energía, empezó a recordar cada momento importante, cada decisión, cada grito ahogado en su alma, pero justo antes de que pudiera tocar el corazón de piedra, el mundo se sacudió. La tierra tembló, y el altar comenzó a fracturarse. Una sensación de inminente catástrofe la envolvió. Todo se va a desmoronar, pensó. Sin embargo, la necesidad de salvar a Lucas la mantenía en pie, apretando los puños, y hasta el último aliento de su ser, se dirigió a lo desconocido. Con el eco de una última pregunta en el aire helado, ella recordó la advertencia de la sombra: ¿qué pasará si lo encuentras y resulta ser un error más? Justo cuando la tierra se agrietaba, Valeria gritó: no importa. Debo intentarlo. Pero el suelo se abrió, y Valeria sintió que caía hacia el abismo. La oscuridad la abrazó una vez más, con un último destello de luz brillando a lo lejos, sus pensamientos se precipitaban en un caos. ¿Cómo iba a salir de este laberinto? ¿Sería Lucas su salvación o una trampa mortal? Y en aquel parpadeo final de conciencia, una voz conocida susurró: mamá. Pero esta vez, la voz sonaba diferente. Era un llamado desesperado que la llevó a una nueva verdad. Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, la incertidumbre retumbaba en su mente: ¿qué verdad desenterraría cuando la oscuridad ya no pudiera ocultar nada más? El día había amanecido nublado, como si el cielo mismo se condoliera por todo lo que había ocurrido. Valeria despertó en el jardín, aún confundida por la tormenta que había vivido en ese laberinto de sombras y recuerdos. Pero la luz del muñeco seguía brillando débilmente entre sus manos, recordándole que había algo por lo que luchar. Cada paso que dio en el jardín ahora era una decisión consciente. Se levantó del suelo, aclaró su mente y se dirigió hacia donde la voz de Lucas había resonado con más fuerza. Lucas, estoy aquí, gritó, con el corazón palpitante y lleno de esperanza. La casa había comenzado a temblar. Las paredes parecían quejarse, llenas de rencor por el pasado que Valeria había decidido enfrentar. Todo lo que había experimentado la llevó a ese instante, donde la verdad se palpitaba en el aire. Y entre los susurros del viento, sentía que una fuerza oscura se retiraba, como un gran manto que se apartaba de su camino. Mientras se adentraba más en el jardín, el aire ya no era tan opresivo. Las sombras se hacían más tenues, y Valeria sentía un cambio. El columpio que antes oscilaba solo, empezó a moverse suavemente como si un niño invisible estuviera jugando. Voy, Lucas, murmuró Valeria, con la determinación afianzándose en su pecho. Cruzó el umbral del jardín y vio una figura pequeña, sentada en el columpio. Lucas, su voz temblaba, un nudo formándose en su garganta. La figura giró lentamente, y Valeria sintió una oleada de amor y angustia. Era Lucas, su pequeño, con la mirada dulce que recordaba. Pero había algo diferente en él. Un destello de luz lo rodeaba, como si estuviera a punto de traspasar una frontera entre el mundo de los vivos y lo desconocido. Mamá, te he estado esperando, dijo Lucas, su voz clara, pero con una resonancia que parecía ir más allá de su propia existencia. Valeria sintió que el tiempo se detenía. Todo el miedo y el sufrimiento que había atravesado con el amor y la esperanza también lo habían llevado a aquel instante. Debemos irnos de aquí, susurró con urgencia, y su mano se extendió hacia ella. Valeria se arrodilló, aferrándose a él. Nunca más te dejaré, prometió, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
El amor que sentía por su hijo se convirtió en su armadura, la llameante esperanza de que todo lo que había vivido había valido la pena. Te encontré, dijo, con un alivio que la envolvió, pero un susurro helado surgió del jardín. Era la sombra, la figura oscura que había atormentado a Valeria. No puedes llevarlo. Él es mío por derecho. Has fallado, Valeria, resonó, y en ese instante las sombras comenzaron a concentrarse, envolviendo a Valeria y Lucas. No. Gritó ella, levantándose con todo el poder que poseía. Alzó el muñeco, que ahora lucía como un faro de luz pura y brillante. No te dejaré llevarlo. El amor es más fuerte que tu oscuridad. Lucas, ven a mí. Ordenó, sintiendo como la luz empezaba a devorarse la sombra, la figura de Lucas se unió a ella, su mano aferrándose a la de su madre. Juntos, formaron un vínculo que la oscuridad no podría romper. Con cada latido de su corazón, resonaba su amor y desafiaba la maldad que había dominado la casa. Las sombras empezaron a gritar, pero Valeria no se dejó intimidar. Tu tiempo se ha acabado. Has devorado suficiente, gritó, y con un resplandor abrumador, la combinación del amor de madre e hijo iluminó el jardín. Las sombras temblaron y se comenzaron a desvanecer, arrastradas por la luz cruda de su amor unido. Nunca más estarás solo, Lucas, exclamó, mientras el jardín se desmoronaba alrededor de ellos. La casa comenzó a crujir, gritando por su recompensa, pero esta vez, Valeria no se detendría. Con un último empujón de fervor, ella y Lucas se lanzaron hacia la luz, todo desapareció en un susurro y, de repente, el peso opresivo se disolvió. Valeria abrió los ojos y se encontró en su hogar, en la sala, donde el sol brillaba a través de las ventanas. Lucas estaba a su lado, sano y salvo, abrazado a su madre. No puedo creerlo, dijo, sintiendo un frío en su piel que no era el terror, sino el alivio. La casa había sido purgada de su oscuridad, y aunque las cicatrices permanecerían, la conexión irrompible que forjaron había derrotado la maldición. Ambos abrazaron el momento, entre lágrimas y risas, entregándose a la compasión que iba más allá de lo tangible. Nunca volveré a dejarte, Lucas, repitió Valeria, sintiendo cómo la paz comenzó a anidar en sus corazones. Se habían liberado de la tristeza y el sufrimiento, más fuertes que nunca, y así, en el fragor de un nuevo amanecer, Valeria y Lucas se fueron, dejando atrás el eco de la casa, sabiendo que la verdad y el amor siempre prevalecerían ante la oscuridad. No olvides, queridos lectores, la magia que el amor puede hacer. Y antes de irte, asegúrate de suscribirte inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y en los comentarios, cuéntame qué opinas sobre este final. ¿Tienes teorías sobre Lucas y su conexión con la casa? Compártelo ya. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan escuchar esta increíble conclusión. Cuídense y hasta la próxima.